a aprender una vez que hemos transitado por toda este cúmulo de información que generó la pandemia, discriminar la información. Y hay 2 fenómenos interesantes que surgen a partir no solamente de la pandemia, pero que se incrementó, que se, vamos, se tiene mucho más presente. Uno que es la cibercondría, no sé si alguien lo haya, o escuchado, ¿no? Pero, bueno, la cibercondría que tiene que ver con este fenómeno psicológico en donde, la gente de todas las edades, busca sus síntomas en Internet, busca información de las enfermedades en Internet. Y entonces, hay un fenómeno interesante porque le empiezo a hacer más caso al Internet que al propio especialista, ¿no? Y eso es algo que están padeciendo muchísimo los especialistas de todas las áreas. El doctor Google, ¿no? Dicen los doctores. Entonces, la gente empieza a hacerse estas ideas y a construir estas ideas a partir de la salud y de la enfermedad a partir de lo que ve en Internet. Entonces, bueno, claro que meto mis síntomas a Internet y es una cosa espantosa, ¿no? El panorama muchas veces es terrible. Y entonces yo empiezo a generar esta idea de que es que lo vi en Internet y en Internet dice que esto es muy grave. Esa es la cibercondría, ¿no? Como esta creencia, ¿no? De que todos los temas relacionados con la enfermedad, principalmente, los puedo encontrar en Internet y ahí encuentro o solamente puedo tener esa respuesta. Y eso es algo que las personas del área de la salud principalmente están enfrentándose. Que si ya existía, la pandemia vino como a darle el último empujón, porque mucha gente, mucha gente, empezó a buscar en Internet, ¿no? Entonces, síntomas de COVID, y entonces sí, sí lo tengo. Y al final puede ser que sí, pero también había muchísimos casos en donde no era así. Entonces, ese es un fenómeno que está pasando y entonces, ¿cómo replantearles y cómo generar que las personas dejen de, no es que lo dejen netamente de hacer, sino cómo ayudar a las personas a buscar también otras respuestas y no solamente de la información que tenemos tan a la mano, ¿no? Y otro fenómeno también que me parece que se generó con mucho más, facilidad y con mucha más insistencia a partir de la pandemia, es algo que se llama infoxicación, ¿no? Em, o exceso de información. No es algo, no es algo reciente, ya desde los años 60 se estaba hablando de exceso de información, solamente que iba dirigido hacia otro lado, pero la infoxicación, que me parece que es algo que también se generó muchísimo en la pandemia, que es, el exceso de información, y que no toda la información que tenemos a la mano, pensemos en Internet, en redes sociales, es verídica. Y eso a nivel psicológico ha afectado porque, de alguna manera, el exceso de información y la dificultad que muchas personas pueden llegar a tener en la discriminación de esta información, que es real, que no lo es, a qué sí debo hacerle caso y a qué no, ha alterado los mecanismos en la toma de decisiones de las personas. Entonces ahora, mis decisiones derivado de la información que obtengo está más basada en lo que dice el influencer en TikTok que lo que dice un científico, ¿no? Pensemos en toda esta, ola, ¿no? En todo este tema que se surgió en redes sociales con el tema de, las vacunas. Que las vacunas traían chips, ¿no?
que nos estaban monitoreando y que era una situación como em, de control mundial y estas cosas. Los termómetros, ¿no? Que los termómetros con con el termómetro te mataban las neuronas, ¿no? Y hubo mucha gente que realmente lo asumió, lo asumió. Entonces, pensemos todo en estos retos virales y todas estas cuestiones que fueron surgiendo con mucha más fuerza y con mucha más intensidad en la pandemia, porque también no había demasiadas cosas que hacer, ¿no? Porque también eso fue un tema, ¿no? También el tema del ocio y el tema de que no se encontraban muchas cosas que hacer. Entonces, ¿qué te quedaba? Pues meterte a internet, pero creo que sí ha sido un problema y que viene, aumentando el tema de la infoxicación. Cada vez estamos más llenos de información. Ese me parece que no es el problema, o la dificultad no radica ahí. La dificultad radica en procesar esa información y en tener la capacidad de discriminar esa información. ¿Por qué? Porque si no, caemos en dificultades mucho más serias como el autodiagnóstico psicológico, principalmente, ¿no? Si hay diagnósticos físicos, pues también el autodiagnóstico, porque lo vi en internet y entonces aquí dice que tengo depresión, porque lo vi en internet y entonces los síntomas dicen que tengo trastorno bipolar y puede no ser así. Y porque, bueno, pues también hacer un diagnóstico psicológico no solamente es que pongas tus síntomas o cómo te sientes en un buscador. Entonces, creo que se corre un riesgo muy importante, el autodiagnóstico. Si vivimos en una sociedad donde se autodiagnostica, pero lo más grave es que además tenemos niveles muy altos de automedicación, el tema de la infoxicación ha generado también que las personas empiecen a buscar su sintomatología psicológica. Y entonces eso implica que yo me creo que realmente tengo depresión y qué es lo que significa para mí que yo ya vi en internet que tengo depresión. El riesgo se genera cuando además de que ya Google me dijo que tengo depresión, Google también me dice que me tengo que tomar para la depresión. Y aunque Google me diga, consulte a un especialista o tal, pues ya dice que aquí me puedo tomar esto. Y entonces, incluso el tema de el riesgo de complicaciones y el riesgo para la propia vida aumenta, ¿sí? Y el tema de la información también me parece, del exceso de información me parece que puede propiciar o genera, o ha generado también, que se malinterprete o que se distorsione el lenguaje que utilizamos principalmente para referirnos a los padecimientos mentales. Al principio de la pandemia, ¿no? Participé en un podcast al que me invitaron, ¿no? Y la persona que moderaba me decía, oye, es que mucha gente está padeciendo ansiedad en en la pandemia. Sí, la ansiedad es algo que experimentamos todos, todos, absolutamente todos. Incluso la ansiedad es algo que debemos experimentar, ¿sí? La ansiedad incluso tiene una función, em, de supervivencia, y en ese sentido, no toda la ansiedad es patológica. Entonces, cuando yo no uso adecuadamente las palabras, cuando yo no utilizo adecuadamente el lenguaje, entonces, es que mucha gente está teniendo ansiedad, claro, pero no es lo mismo experimentar ansiedad como un mecanismo adaptativo, como una reacción fisiológica y psicológica ante una situación de estrés que es esperada, a tener un trastorno de ansiedad. Es distinto. Entonces,
Creo que eso va a ser importante, sobre todo los que nos dedicamos al área de la salud, mental, utilizar adecuadamente el lenguaje. Y como les menciono mucho a mis alumnos, ¿no? Esto de: "Es que estoy en la depre". A ver, la depresión es una condición clínica muy compleja y que tiene muchas, implicaciones individuales, familiares, sociales, y es una condición que muchas veces puede conducir al suicidio. Entonces, ese uso del lenguaje de: "Es que estoy en la depre", ha generado que las personas también no comprendan y no visualicen, y eso tampoco contribuye a la desmitificación de los padecimientos mentales. Porque es que no es que estés en la depre, porque la depresión es una condición seria y es una condición que le ha costado la vida a miles de personas en el mundo. Entonces, creo que es importante también empezar a utilizar el lenguaje adecuado para generar mucha más concientización de lo que realmente implican los trastornos mentales, ¿sí? Em, 3, pues, cómo se ha modificado nuestra relación con las enfermedades y con la salud, un poco lo que les mencionaba, en un principio. Em, ¿Qué significa para nosotros ahora enfermar? Después de la pandemia, ¿qué significa para nosotros ahora estar saludables? ¿Sí? Entonces, ¿qué generó? Que muchas de estas personas que enfermaron o cuyos, seres queridos se enfermaron, hoy pueden estar desarrollando, una ansiedad patológica, cuadros severos de ansiedad, ataques de pánico, derivado de la posibilidad de contagiar o de contagiarse. Miedo al contagio, ¿sale? Eso por un lado, ¿no? Este efecto que generó la pandemia. Hoy estoy teniendo ataques de pánico, hoy estoy teniendo, miedo a salir o desarrollé fobia social porque no soporto ahora estar cerca de las personas y entonces ya no puedo salir de mi casa porque tengo un terror espantoso y he desarrollado una fobia a los demás, a que me toquen. No puedo salir de mi casa porque, no soporto ver a otras personas sin cubrebocas, ¿no? Se ha generado, por ejemplo, una alza importante también de los trastornos obsesivos compulsivos. Entonces, eso por un lado, ¿cómo hemos resignificado el tema de la enfermedad? ¿Qué pensamos ahora sobre la salud post pandemia? Eso por un lado, y por otro, se puede estar generando o sea, como lo contrario, digamos, ¿no? Una despreocupación, lo que les decía hace rato, ya no me importa y ya no me tengo que cuidar porque ya se acabó esto, porque ya no tengo que usar el cubrebocas y porque ya, se acabó, ya nunca más. Y entonces eso también, ¿qué efecto genera a nivel psicológico sobre la salud mental, no? Porque vamos a pensar en esto, yo me despreocupo totalmente, ya no me cuido, ya no cuido a los demás, ya no uso cubrebocas, el gel ya lo tiré todo, ¿no? A la basura, em, y alguien en mi familia se enferma. Imagínense, ¿no? Este impacto, que puede haber, ¿no? A nivel psicológico, a nivel emocional, de decir, ya dejamos de cuidarnos, porque ya nos habían dicho que esto ya se acabó y alguien se enfermó, o me enfermé yo, o se enfermó mi esposo, o mi hermana, o mi hijo. Pues no, que esto ya se había acabado. Entonces, creo que eso también puede, digamos que, alterar la salud mental de las personas y también, pues, la indiferencia, ¿no?
el ya no me cuido, ya no me importa porque esto ya terminó, porque ya no me tienen que obligar a usar el cubrebocas, porque ya no me toman la temperatura, porque ya. Y entonces ya no pasa nada, ya, ¿no? En este sentido, como un efecto de no haber aprendido, porque yo creo que como toda crisis, em, en su medida proporcional, después de ella se aprende algo, se puede aprender algo. Y entonces, esta indiferencia y esta despreocupación y este otro extremo, digamos, pues nos hablaría de que en realidad no se aprendió nada, ¿no? No se, creo que las crisis siempre o casi siempre ayudan al ser humano a moverse. Las crisis muchas veces, o en la mayoría de los casos, implican movimiento, implica moverse de donde estábamos. Y eso implica también a nivel psicológico. Nos tenemos que mover de lugar psicológico. Esa creo que es mi visión, ¿no? Nos tendríamos que mover del lugar psicológico por la crisis, que no duró una semana, duró muchos años, ¿no? Mucho tiempo. Y que sí está teniendo un efecto, ¿no? Y bueno, el punto 4 que es el efecto en la salud mental, que es un poco lo que ya mencioné, ¿no? Bueno, pues los trastornos mentales, principalmente, aunque muchos aumentaron, la depresión y la ansiedad tuvo un aumento del 25%. Los casos de ansiedad y de depresión, ansiedad como trastorno de ansiedad generalizada, incluyendo las fobias también, un aumento del 25%, los casos de depresión igualmente, y con ello, obviamente, también el suicidio. El consumo de sustancias también aumentó de manera significativa. Les decía, los trastornos alimenticios, em, la violencia, ¿no? La violencia, intrafamiliar también tuvo un incremento muy significativo. Em, Se reportaron, obviamente, violencia de género y maltrato infantil, abuso infantil, fue de lo que más repuntó, lamentablemente. Em, y bueno, ese sigue siendo, ¿no? Con la constante de lo que hemos estado platicando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con todos estos niños que hoy están regresando a la escuela y que durante 2 años fueron víctima de abuso, porque estaban en casa todo el día? Y cualquier tipo de abuso. Un niño que hoy está aprendiendo a leer y escribir, pero que lleva 2 años siendo maltratado, ¿cómo hoy ese niño va a aprender a leer y escribir? Esa es la pregunta. ¿Y qué podemos hacer, no? Y bueno, el proceso de duelo. Pareciera que, bueno, tomando en cuenta, eh, pues, el modelo de duelo de Elizabeth Kubler-Ross, pareciera o pensaríamos que tal vez estuviéramos en la última etapa del duelo colectivo, la aceptación. Y bueno, ya si nos vamos a otros modelos, el aprendizaje, ¿no? Lo que les decía, podríamos ya estar en el aprendizaje. ¿Qué aprendimos de la pandemia? ¿Qué quiero aprender de la pandemia? Desde lo individual. ¿Qué aprendí de la pandemia de mí mismo, de mi familia, de mi trabajo, de mi pareja, ¿no? De la vida en sí misma, de la enfermedad, de la salud, ¿no? Entonces, pareciera que a lo mejor pudiéramos pensar en que ya estaríamos como en la etapa final del duelo, a nivel colectivo. El tema es a nivel individual, todas las personas que han transitado por un duelo, ¿cómo están? ¿Cómo lo están transitando? ¿Cómo están, eh, pues, caminando en ese proceso de duelo?
Y bueno, pues entonces justo hablamos de esta nueva normalidad, ¿no? Que tanto se menciona y que tanto se habla últimamente. Bueno, pues regresamos a esta nueva normalidad. Y bueno, pues, les recomiendo, ver un video que me parece bastante interesante. Es un video de la UNICEF que, tiene que ver con esto. Es una campaña de concientización respecto justo a la nueva normalidad, y que la pregunta esencial, en el mensaje implícito de la campaña es: "Hoy, ¿qué es lo normal? ¿Qué va a ser hoy después de una pandemia? Hoy, ¿qué va a ser lo normal?". En todos los sentidos. ¿Qué podemos llamar normal hoy? ¿Qué hace 2 años y medio, que hace 3 años, que hace 5 llamábamos normal y que hoy no lo es? Entonces, me parece que es una resignificación de la normalidad, porque no tiene que ver con regresar a lo que hacíamos antes, o no debiera ser regresar a lo que hacíamos antes. Me parece que tendríamos que replantear, ¿a qué vamos a llamar normal hoy? Y esa campaña me pareció interesante, ¿no? Porque algo que situaciones que hemos normalizado, creo que sí se llama el video La nueva normalidad, y es una campaña de la UNICEF. em, lo que hemos normalizado, o lo que estaba normalizado, hoy tendría que no serlo. Y entonces, ese es el planteamiento esencial. ¿A qué vamos a llamar normal hoy? ¿A qué queremos llamar normal hoy, después de vivir lo que vivimos? ¿Y qué es lo normal hoy en las familias? ¿Y qué es lo normal hoy? ¿Y qué es lo que debe ser normal hoy en las escuelas, en los trabajos, entre las parejas, entre colegas, entre las sociedades? ¿Qué es lo que debe ser lo normal hoy, después de vivir una crisis como la que vivimos, no? Bueno, antes de continuar, que me queda ya media hora, quisiera saber si hay algún comentario o alguna duda hasta este punto. Todo bien. Si alguien tuviera alguna duda, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz, o bien nos puede escribir en el chat sin ningún problema. Adelante, por favor, si alguien quisiera comentar algo. Sí, mente y vida. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Hola. maestra. Es muy, muy interesante esto que está comentando, impactante sobre todo. Creo que realmente nunca vamos a cambiar esta normalidad. De hecho, la palabra solamente la han utilizado para solventar de alguna manera que no sucedió nada, ¿no? Que Ujú, tenemos que continuar. Es una patología enorme la que estamos viviendo todos. Algo es real que la ansiedad nunca va a desaparecer. ujú, El estrés jamás va a desaparecer, ni hay cura, ni hay, como tal, vamos a sanar. Hay tratamiento, tenemos que equilibrarlo, siempre nos va a acompañar, siempre va a estar de nuestro lado, pero lo ujú, más importante de todo esto es que se está perdiendo lo elemental, que dejamos de ser personas y nos convertimos a ser humanos patológicos. ¿No? Dejamos a un lado las evidencias de que realmente existe la posibilidad de buscar esa sanación individual, estamos perdiendo todo ello. Realmente la salud mental implica y ha implicado por muchos años. Desafortunadamente estamos mal informados precisamente por todo lo que está sucediendo hoy en día con las redes sociales, con la información en Google, ¿no? San Google que siempre nos ha rescatado, entre comillas, de las enfermedades, que eso es una mentira. Hoy en día los jóvenes lo que buscan es mala información, ¿no? Esta toxicidad en la información que se está planteando y que comentaba usted es real, es real. Hoy en día los jóvenes ya no quieren saber nada de los profesionales. Hoy en día los jóvenes se sienten expertos en el tema, se sienten expertos en el que
me puede curar mi gripa, me puede curar del COVID. Ya un doctor en internet dijo que este es el cura para el COVID, ¿no? Ya me dijeron por ahí un primo, un sobrino, un amigo, que esta es la cura para la ansiedad. Nadie está ansioso, nadie está depresivo, ¿no? Lo que decía acerca de la depresión, hoy en día es un término que realmente los jóvenes no entienden cuál es el verdadero significado de las enfermedades. Si de verdad lo entendieran, no estaríamos como estaríamos ahorita, realmente, ¿no? Estaríamos de maravilla, claro, aunque estuviera la pandemia, sabiendo que podemos solventar la salud mental, sería maravilloso, pero no es así. Desafortunadamente, como profesionales de la salud, luchamos todos los días luchamos. Y es un duelo, es una situación que incluso hasta se vuelve personal. ¿Por qué ellos se convierten así? ¿Por qué ellos tienen que pasar por esta situación y no se dan cuenta? No, nosotros como psicólogos incluso nos deprimimos también, ¿no? Estamos sufriendo, porque somos seres humanos, también tenemos derecho a deprimirnos, tener ansiedad, tener Claro, crisis, tener estrés, estamos expuestos a todo ello. Para que esto suceda realmente necesitamos hacer un impacto social, no solamente es en el área educativa, es cultural, es religiosidad, es un impacto a nivel universal, para que entonces las personas entiendan que realmente sí necesitamos de ellos y ellos necesitan de nosotros. Si no, esto nunca se va a solventar. Y efectivamente, ¿no? Las habilidades sociales se están perdiendo. Una de ellas, de las más importantes, tan solo decir buenos días, es importantísimo. ¿Cuántas veces llegamos, por ejemplo, usted que es maestra, llegamos a clases, decimos buenos días y nadie te contesta? así O es. si te contestan, te dicen, ¿qué tiene de buenos? Está la pandemia, ¿no? Entonces, Ujú. hoy cambia mucho la perspectiva. Efectivamente, nunca vamos a hacer una normatividad o una normalidad, jamás lo vamos a llegar hasta que esto realmente no se solvente, ¿no? ¿Cuántas veces dejamos nuestras vidas personales? Hoy en día, por ejemplo, en términos más coloquiales, no me interesa lo que estás sintiendo, no me interesa lo que estás viviendo, es tu vida y tú haces lo que tú quieres, ¿no? Cuando tendría que importarnos realmente, ¿vale? Y eso no lo hacemos, los dejamos a un lado, dejamos que ellos se enfermen, dejamos que ellos compitan entre ellos mismos como perros y gatos, ¿no? A ver quién gana el hueso, ¿no? Entonces es algo que nunca se va a realizar. Pero bueno, es impresionante, maestra. Muchísimas gracias por la información. Al contrario, muchas gracias. Sí, creo que, digo, si nos ponemos a pensar en el desafío tan grande que implica, ¿no? Esto de trabajar con la salud mental, híjole, pues a lo mejor sí dices, no, pues mejor ya no hago nada porque está cañón, ¿no? Es como muy complicado. Pero bueno, yo también siempre les digo a mis alumnos que se están formando además para ser psicólogos, em, cada quien desde su trinchera, ¿no? Cada quien desde lo que pueda hacer, em, con algo que hagas, ¿no? Lo primero es formarte bien, ¿no? Tener una buena formación, ser de los buenos, siempre les digo, ser de los buenos, porque hoy más que nunca tenemos ese reto frente a nosotros, ¿no? Entonces, sí, es un reto muy importante, es un desafío profesional y personal, por supuesto, como lo mencionaba, em, pero creo que desde nuestras trincheras cada uno puede hacer algo, ¿no? Entonces, los que están en escuelas, los que están en hospitales, los que están en las empresas, los que están trabajando con familias, con personas con adicciones, los que están, incluso mamás, ¿no? Que se interesan por prepararse, por formarse, por buscar información, por asistir a cursos, por ver conferencias, etcétera. Creo que cada uno desde donde está puede hacer algo, ¿no? Y entonces, si yo hago algo, pues, entre todos a lo mejor ya logramos mucho más, ¿no? Entonces, pero sí, puede resultar amenazante y puede resultar como abrumador el decir: "Híjole, es que hay demasiadas cosas que atender", por supuesto. Pero bueno, creo que cada uno desde donde estamos podemos hacer algo y no dejar que si lo analizamos en profundidad nos abrume tanto y tanto y tanto que hay que hacer, ¿no? Y bueno, pues decían Olga decía, ¿qué se hará ahora que viene el rebrote aunado a la influenza? Yo creo que es un buen desafío con esto que estábamos mencionando, ¿no? Tendremos frente a nosotros el desafío de ver
qué tanto nos movimos psicológicamente a partir, ¿no? Movernos del lugar psicológico, lo que les decía ahorita, ver si la lección se aprendió, ¿no? Ver qué tanto las personas están mucho más conscientes del tema de la salud. ¿Hay probabilidades altas de decepcionarnos? Pues sí, es muy probable, ¿no? Muy, muy probable. Pero bueno, yo creo que es un desafío, ¿no? Creo que no es la generalidad, como les decía hace rato. Creo que hay mucha más gente que de repente ya empezó como a caerles el 20 del tema de la prevención. Mm, Tal vez no podríamos hablar de que es la mayoría, pero creo que ya hay gente que ya está como entrando en el tema de la prevención, que está resignificando el tema de la salud y ojalá que eso se vaya extendiendo y que se vaya eh, pues generalizando, ¿no? Les agradezco los comentarios y bueno, voy a continuar porque ya mérito vamos a terminar. Entonces, bueno, para ir como ya llegando a este punto final, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de la salud mental en la familia, ¿no? Las familias tuvieron que pues asumir dificultades relacionales entre sus integrantes, tuvieron que, lo que les decía en un principio, ¿no? Si de por sí ya había tal vez situaciones familiares no resueltas, que estaban en pausa, que estaban como, no las queremos ver, no las queremos atender, ya sé que hay el problema y lo ignoro, con el tema de la pandemia es que se vino encima el tema. Y entonces, aunque por más que quería ignorar ya de por sí la dificultad relacional que teníamos, de alguna manera fue inevitable. Y eso muchas veces generó que las familias no soportaran, ¿no? Que se desintegraran porque a lo mejor había ya un antecedente de un problema que no se resolvió y la pandemia vino a eh, agudizarlo y hubo familias que lamentablemente no lo soportaron. Por otro lado, también hubo familias que encontraron estrategias y esa es la parte buena, porque tampoco quiero que hoy nos vayamos a dormir pensando que el escenario es terriblemente negativo. También hubo familias que encontraron la manera de solucionar problemas preexistentes o que fueron surgiendo en el transcurso del confinamiento. Entonces, no todo es malo, ¿no? Creo que también hay que subrayar em, las estrategias que utilizaron, en este caso, las familias. Y hay que hacer connotación positiva en ese sentido. ¿Qué pudieron hacer las familias? ¿Qué hicieron bien? ¿Qué estrategias se encontraron para resolver esas situaciones que ya existían antes y que pudieron resolver o que se fueron generando durante el confinamiento y que fueron resolviendo durante la marcha, ¿no? Y eso me parece que también fortalece mucho a las familias. Y obviamente acompañar a aquellas que no lo pudieron lograr. También las familias pues tuvieron que redistribuir sus funciones, ¿sí? Y hubo un estrés asociado a los roles de género. Precisamente leía, ¿no? Como uno de los mayores grupos vulnerables en la pandemia fueron las mujeres, principalmente las mujeres que combinan tareas domésticas con vida profesional. Entonces, hubo un incremento de niveles de estrés en mujeres altísimo. ¿Por qué? Pues porque la mujer tenía que combinar estas tareas, ¿no? De hacerse cargo de la casa, de las tareas del hogar, pero al mismo tiempo, atender la vida profesional. Y tuvo que haberse, en las familias tuvo que darse, no en todas, pero tuvo que darse una redistribución de las funciones. Es decir, que si papá nunca en su vida había lavado un traste, bueno, pues ahora lo tuviste que hacer, ¿no? Y les digo, eso también pudo haber generado, por un lado, mucha fortaleza para la familia o hubo muchísimo estrés a partir de que pues estábamos ahí todos y teníamos que jugar un rol diferente y teníamos que generar funciones diferentes de las que veníamos haciendo antes de la pandemia. Y bueno, este tema de los roles, ¿no? Que lamentablemente no siempre fueron funcionales. Las familias se reacomodaron en el confinamiento y que los roles no siempre fueron funcionales.
Sobre todo, por ejemplo, cuando hubo un contagio en casa, los roles se tuvieron que reorganizar y muchas veces, pues, los hijos eran los que tenían las funciones de los padres o cumplían el rol de los padres, ¿no? Cuidando de los hermanos, haciendo de comer, y entonces chavitos, niñitos de 8 9 años, pues, dándole de comer al hermano. Y entonces muchas veces esos roles que se generaron a partir de la pandemia se fueron extendiendo. Y entonces tenemos hoy, adolescentes de 12 13 14 años que ya son papás de sus hermanos. Y muchas veces ese rol, disfuncional, porque a mí no me toca ser el papá de mi hermano, está generando dificultades en términos de salud mental, ¿no? Entonces, habría que hacer una revisión de cómo se reorganizaron las familias y qué tanto eso fue funcional para los miembros y para, obviamente, para el sistema. Entonces, hay que considerar, a las mujeres como población de riesgo, esto que les mencionaba, hubo una sobrecarga importante a nivel físico, mental y emocional, no porque los hombres no, no es, en esos términos, sino por esto de, muchas veces la combinación, porque de repente todavía hay esta tendencia cultural a pensar que quien debe hacerse cargo de las tareas del hogar, pues, es la mujer, ¿no? Entonces, sí hubo una sobrecarga importante en las mujeres, que pertenecen a familias cuyos esquemas son de ese tipo. Atención al riesgo de la violencia como resultado de diversos estresores psicosociales. Les decía, ¿no? Hubo un aumento muy, muy significativo de la violencia de género. Y bueno, sabemos que hay muchos tipos de violencia, entonces, bueno, hubo un incremento significativo y habría que, pues, atender, ¿no? A esa población que sigue siendo víctima de abuso, víctima de violencia y que obviamente se agudizó durante la pandemia. Hubo mujeres que lamentablemente, pues, hasta perdieron la vida en el confinamiento. Y, ¿qué tanto? Si bien ya veníamos con un tema del normalizar la violencia, que eso es algo que puede darnos para otro tema, la normalización de la violencia, cómo se normalizó todavía más en la pandemia, ¿no? El síndrome de indefensión aprendida, ¿no? Que eso, pues, afecta principalmente, al núcleo familiar en cuanto yo tengo a los niños ahí todo el día, y entonces, ¿cómo puedo generar este aprendizaje de que haga lo que haga, no puedo cambiar mis circunstancias? Que ese es el síndrome de indefensión aprendida, ¿no? Resultado también de la violencia, ¿no? Y cómo los niños empiezan a creer que, pues, que eso es lo que me tocó vivir y que, pues, no puedo hacer nada porque no puedo cambiar nada, ¿no? Entonces, eso también podemos esperarlo, ¿no? Que estos niños, estos adolescentes que vivieron en un entorno familiar con deficiencias de salud mental puedan estar aprendiendo esto, donde no importa lo que haga, no puedo cambiar lo que pasa porque mis esfuerzos son inválidos, mis esfuerzos no son suficientes. Y entonces vamos a tener adultos con la creencia de que son indefensos. Y eso cómo nos afecta ya en lo comunitario. Y bueno, la exposición a diversos tipos de abuso, ¿no? Que eso es lo que estábamos mencionando hace un momento. Entonces, ¿cuáles son las ideas, las propuestas, eh, la iniciativa, tal vez, em, espero que no sea demasiado utópico, pero a lo mejor el camino que podemos empezar a seguir? Pues la psicoeducación en todos los contextos me parece que es muy importante, lo que les decía, desde la escuela, desde el hospital, desde la empresa, em, realmente hablar de salud mental, como mencionaba, en Mente y Vida, mencionaban esta parte de hablar del tema, de hablar de esas cosas, ¿no? De qué realmente es la depresión.
de qué realmente es un trastorno de ansiedad, de qué realmente es em, s- tener un padecimiento mental, ¿no? Y entonces desde muy temprana edad hablar de eso, hablar de la salud mental, porque es algo que creo que nos hace mucha falta, así como, se enseña, ¿no? Desde que son muy, muy niñitos, se enseña, a ver, ¿cómo se llama la cabeza? ¿Cómo se llama? No, son tus brazos, ¿no? Y entonces tienes que cuidar tu cabeza, y tienes que cuidar tus brazos, y tienes que cepillarte los dientes, y tienes que aprender a bañarte correctamente, y eso. ¿Y la salud mental? Cuando se enseña, ¿no? Entonces, me parece que, ese es un primer objetivo. 2, difusión de información verídica, ¿no? Realmente, como les decía hace un rato, ¿no? Podemos hacer un cambio significativo supervisando qué compartimos, discriminando cuál es la información verídica de la que no lo es. Entonces, creo que por ahí también podemos, empezar, ¿no? Hay muchísima información en redes sociales, desde qué compartimos, qué estamos difundiendo, qué información estamos, transmitiendo a los demás. 3, acercamiento a especialistas. También lo mencionaban en el comentario, ¿no? Qué importante nos estamos o tendríamos que empezar a volvernos los psicólogos, los psiquiatras, las personas dedicadas al área de la salud mental, y eso obviamente nos compromete a estar actualizados, porque estamos enfrentando situaciones de salud mental que hace 3 años no enfrentábamos. Y entonces, los especialistas tenemos el compromiso de actualizarnos para que podamos responder a las necesidades actuales de las personas. 4, restablecimiento de vínculos sociales, lo que hablábamos, todo este entrenamiento otra vez y empezar nuevamente a trabajar con niños, con adolescentes, con personas, en habilidades sociales. 5, campañas que promuevan la reorganización social, ¿no? Esta parte de volver y cómo vamos a reaprender a reunirnos, al contacto, a las reuniones, a cómo tenemos que ser ahora como sociedad a partir de lo que vivimos, favorecer el diálogo y la reflexión en familia sobre lo aprendido, que tiene que ver con la resignificación de la experiencia. Sentarnos en familia y decir, ¿qué significó para nosotros haber vivido esto? Haber tenido una pérdida o no haberla tenido, porque falleció un familiar, o porque perdimos el empleo, o porque perdimos un estilo de vida, o porque ¿qué significó para nosotros haber vivido esto en nuestra familia? Y qué podemos, qué sentido y qué significado le podemos atribuir a esto que vivimos. En todas las edades, ¿eh? Muchas veces pensamos que los niños pequeños, no comprenden ciertas cosas. Entonces, ya cuando crezca le preguntaré, no es necesario esperar a que crezca. Hay que preguntar y hay que dar espacios para que los niños puedan hablar de lo que piensan y de lo que sienten. 7, estructura de hábitos, ¿no? Replantear nuevamente todos los hábitos, porque, pues, hubo también ahí un desfase en cuanto a los hábitos. Dormíamos 18 horas diarias, ¿no? Y comíamos 5 veces al día o 7 veces al día. Y entonces, muchas veces esta parte de volver a retomar los hábitos, me parece que dentro de las familias es importante. La inteligencia emocional en la familia y la comunicación asertiva, esto que les decía, ¿no? Trabajar muchísimo la inteligencia emocional para todos los miembros de la familia, poder, abrir canales de comunicación para hablar de lo que sentimos, de cómo nos sentimos. Me parece que eso es un tema importante, y mayor y mejor comunicación entre la familia y la escuela, que son 2 contextos muy importantes y muy significativos. Creo que se debe de incrementar a partir de lo que vivimos la comunicación y la colaboración entre estos 2 sistemas. Que la familia asuma la responsabilidad que le toca, la escuela haga lo propio y haya una interacción mucho más cercana entre ellos 2, ¿no? Porque algo que tiene muchas veces nuestro sistema educativo es que, perdonando la expresión, ¿no? Como se tiran la bolita mutuamente.
Y entonces creo que algo que podemos evitar a partir de ahora es eso, que la comunicación entre familia y escuela sea mucho más estrecha y que cada uno asuma la parte que le corresponde, ¿no? Bueno, la prevención y la intervención también con niños y adolescentes, ¿no? Que es un poco relacionado también con el tema de la familia, ya aterrizado mucho más hacia los hijos, ¿no? Bueno, hubo una pérdida de hábitos y de rutinas, también hubo un estrés psicosocial para niños y adolescentes, principalmente, pues, el tema de la falta de contacto con iguales. Esto generó mucho, además de las circunstancias que pudieran estar pasando dentro de la misma familia, que papá perdió el empleo, que mamá todo el tiempo está estresada, que, hay una desorganización importante, que vivimos violencia tal vez, que hay abuso de sustancias, etcétera. Eso generó estrés en los niños y en los adolescentes, e incluso ya hay estudios que hablan de, un aumento también importante en el estrés postraumático de los hijos que vivieron en pandemia. Entonces, también el trastorno de estrés postraumático pudiera estarse presentando en esta población. Y, bueno, acompañamiento, ¿qué se propone? Pues acompañamiento en sus pérdidas y duelos, porque no solamente los adultos vivimos pérdidas y duelos, también los niños y también los adolescentes perdieron cosas y habría también que acompañarlos en eso. Desde que murió su perrito, o desde que falleció la abuela, o desde que ya no puedo ver a mis amigos, o de que tenía, mi fiesta de cumpleaños y ya no la pude tener porque pues porque ya llegó la pandemia, ese tipo de pérdidas, creo que también es importante acompañarlos y escucharlos en sus propios duelos. Identificar conductas de riesgo pre y pospandemia. Esto es muy importante. También no atribuir que todos los comportamientos ahora disruptivos de los adolescentes y de los niños son por la pandemia, porque entonces vamos a caer en el grave peligro y en el grave error de pensar que todo ahora tiene que ver con la pandemia, y no necesariamente. Y entonces puede ser que el pensamiento del padre de familia sea, bueno, pues ya se le pasará porque es algo que generó la pandemia. En un par de años se le quita. Creo que eso es un riesgo que no hay que correr, ¿no? Em, Esto que les decía, la desintoxicación digital, me parece que eso también necesitamos irlo corrigiendo, ir, como desaturando, ¿no? A los niños y a los adolescentes. No erradicarlo por completo, pero sí creo que, pues, una desintoxicación de los aparatos electrónicos, de, todo esto que durante tanto tiempo estuvieron en acceso directo, me parece que podría, funcionar, y obviamente sustituirlo con presencia, ¿no? Con interacción presencial. Enseñar nuevas modalidades de organización, la búsqueda de soluciones al rezago educativo y social, que esto es un tema que me parece, urgente, ¿no? Buscar estrategias, para reducir el rezago, que es muy, muy significativo, e incrementar el pensamiento crítico y la discriminación de información, sobre todo en los adolescentes, que, lo que comentaban también, ¿no? Le hago más caso al tiktoker que al especialista. Entonces, creo que, aumentar el pensamiento crítico y que los adolescentes, sobre todo, sepan, que sí, que no, eso me parece necesario. Y bueno, para ir terminando, el trabajo y la escuela como ambiente saludable, que era también una temática que me pareció importante considerar en esta plática. Dentro de la escuela, pues, promover dentro de las aulas la inteligencia emocional, también dar espacios para que los niños, para los adolescentes puedan hablar de cómo se sienten respecto al regreso a clases, respecto a lo que pasa en casa, respecto a, sus miedos, sus pérdidas. Todo esto me parece que es muy importante de cómo se sienten y no juzgarlos por cómo se sienten, ¿no? Creo que eso también, es muy necesario. De repente, queremos que los niños y los adolescentes hablen de lo que sienten, pero cuando hablan se sienten juzgados. Entonces, creo que eso también como adultos tenemos que modificarlo. Aumentar la resiliencia, buscar estrategias para aumentar la resiliencia, esta fortaleza psicológica que es muy útil en muchos momentos de nuestra vida. El manejo de la información, que la información sea veraz,
lamentablemente muchos docentes, muchos maestros malinforman a los estudiantes y eso también hace mucho daño. Brindar espacios para la comunicación y la expresión, esto que les dije de evitar los juicios. El apoyo psicopedagógico a alumnos con rezago social y educativo, y la capacitación urgente a padres de familia y a docentes. Me parece que esa es una forma muy trascendente de hacer un cambio en las aulas, en las escuelas. Urge una reestructuración, una capacitación de cómo enfrentar el tiempo post pandemia con papás y con docentes. Validar y bueno, en el trabajo, ¿no? Ya en el trabajo, eso fue en la escuela, ahora en el trabajo. Bueno, pues será, validar posturas personales en el contexto laboral sobre el COVID, estas 2 posturas respecto a, personas que deciden ya no, por ejemplo, o no creer, por ejemplo, en el COVID, o las personas que también estén teniendo, pues, padecimientos, ¿no? Como de ansiedad ante el COVID. Me parece que los entornos laborales tendrán que, mm, pues, validar, ¿no? Ambas posturas y dar espacios y no censurar ni a unos ni a otros. Dentro del contexto laboral, pues, también será importante poner normas claras y explícitas dentro del lugar de trabajo, qué es lo que se debe, lo que se puede y lo que no se puede, ¿sí? Entonces, reestructurar las empresas también me parece importante, los centros laborales, y poner reglas claras y nuevas en tiempo pospandemia, pero también dar las condiciones para que se pueda llevar a cabo lo que se establezca, ¿sí? Es decir, eh, si yo establezco dentro de mi empresa, dentro de mi contexto laboral, que es importante lavarse las manos, por ejemplo, o llegar y ponerse gel antibacterial y tomarse la temperatura, pues en mi empresa tengo que tener agua, tengo que tener jabón, ¿no? Y tengo que tener un termómetro para que la gente pueda hacer lo que les estoy pidiendo, ¿sí? Entonces, generar que las personas puedan llevar a cabo lo que se les está pidiendo. Capacitar al personal, me parece que dentro de las empresas hace muchísima falta la capacitación en manejo del estrés y en la capacidad de adaptación. También me parece importante capacitar al personal y acercarse al personal de todas las empresas para el trabajo de los duelos personales y compartidos. ¿A qué me refiero con esto? Pues que cada trabajador que sigue siendo una persona tuvo sus propios duelos personales en sus familias, pero también hubo duelos que se compartieron dentro de la empresa. Entonces, tal vez cuando regresé a trabajar, mi compañero de juntos ya no está porque falleció de COVID o porque mi jefe falleció, y eso es un duelo que compartimos todos. Y entonces también me parece que dar espacios para trabajar el duelo que compartimos todos va a ser importante dentro de la empresa. Aprovechar los cambios que generaron mayor productividad, efectividad dentro de las empresas, es decir, que ya las propias empresas identifiquen qué es lo que nos funcionó y un poco lo que les decía sobre la normalidad. No regresar a cosas que antes no nos funcionaba porque ya estamos otra vez en como antes. No, si estamos renovando y estamos resignificando la experiencia, entonces vamos a utilizar las estrategias que ya nos funcionaron en la pandemia, que nos permitieron ser mucho más efectivos y entonces vamos a continuar aplicándolas, ¿sale? Y las habilidades sociales dentro del trabajo. Hay empleados que no se conocen porque tú entraste en pandemia y lo único que conozco de ti es tu cara en el monitor y no te conozco personalmente y no conozco tu historia y entonces, ¿cómo me relaciono contigo durante 8 horas si no sé quién eres? Porque te conozco por la computadora, pero hasta ahí. Entonces, esta parte de las habilidades sociales también en el trabajo me parece que también se necesita y también es importante, ¿sale? Entonces, bueno, son algunas recomendaciones, les dejo mi bibliografía también, son algunos puntos que me parecieron importantes retomar
Y bueno, pues espero que les haya servido, que les haya interesado el tema. Obviamente podemos seguir hablando toda la noche del tema, pero bueno.